Vivencias. Mano a mano y sin diván. La columna de Jorge Schneiderman en Vivencias. Aquí con el licenciado Jorge Schneiderman tocando un tema que es urticante, que en estos últimos días ha tocado el tapete, distintos actos violentos que han sido tapete en las noticias, lamentablemente, porque la violencia de alguna manera forma parte de la naturaleza misma del hombre, pero hoy por hoy nos está tocando vivir tiempos violentos. Así que iremos analizando qué está pasando. Jorge, muy buenas tardes, muy bienvenido. ¿Cómo estás? Sí, tiempos violentos, ¿no? Parecería ser el título para, qué sé yo, una novela de Dostoyevsky. Bueno, Tiempos Violentos es una película argentina que trataba precisamente hace 2 años atrás de esta temática, ¿no? Exactamente, ¿no? Esas historias salvajes. Salvajes eran historias salvajes. Eran historias salvajes, no tiempos violentos, sí. Tiempos Violentos es una película de Tarantino. De tiempo pero bien podríamos significar con eso un poco lo que está ocurriendo, ¿no? Por momentos ese estado casi de anomia, ¿no? Donde vemos que la sociedad no parece encontrar el rumbo. Pero claro, este es un verano muy caliente, ambas orillas del Plata se han visto sacudidas justamente por sendos actos de violencia, Si te parece, vamos a recordar de estos actos. Vamos a recordar. Porque aparte se van sucediendo. Ayer tuvimos una conversación que parecía un chiste. En nuestro país parece que el modelo se está repitiendo. Se está repitiendo, exactamente. Bueno, sucedió que el 18 de este mes, en la Argentina ocurrió un hecho muy luctuoso, que fue el asesinato literalmente a patadas de un jovencito, Fernando Báez Sosa, jovencito. Lamentable. Que simplemente fue ultimado a patadas por una patota de rugbyers que no eran procedentes precisamente de una villa miseria. 10 muchachos de clase media, media alta, supuestamente educados en buenos colegios, con todo a disposición, que encontraron como solaz simplemente agarrar a golpes a un joven, sobre pretexto de vengar, entre comillas, una situación casual que suele ocurrir en estos boliches donde hay una concurrencia tan masiva. Simplemente el muchacho parece que lo mojó se le volcó un poquito de su bebida y eso les bastó para generar una trifulca, motivo por el cual la seguridad de ese boliche decidió echarlos a todos, cosa totalmente mal hecha, porque fue una manera de sacar para afuera la violencia y no tomar los recaudos, como podría ser que se fueran los que generaron y no promover un encuentro. A todo esto, temporada veraniega, Villa Gesell, balneario de la zona atlántica. La cuestión es que fueron a recargar baterías estos delincuentes y se generó lo que dio definitiva como resultado la muerte de este jovencito Fernando. Sobrevienen luego, obviamente, todos esos cuestionamientos. Claro. ¿Dónde está instalada la violencia? ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? Sí, porque ¿qué está pasando? El tema es plantearnos preguntas, ¿no? Es falta de educación. Estos jóvenes venían de instituciones, de lugares con una educación media buena. Exactamente. ¿Cuál es el problema? Claro, del otro lado del Plata, y ahora lo vemos, eso por supuesto, lo vamos a encarar en profundidad. Del otro lado del Plata, acá, el domingo, prácticamente. Hace 2 días. Hace 2 días, acá en Piriápolis, en Punta Fría, un lugar donde seguramente no podemos pensar que van personas marginadas, malvivientes, o por lo menos digamos es lo que generalmente se suele
presuponer, no, esto fue generado por planchas o por personas provenientes de lugares carenciados. No, no necesariamente a los boliches de Piriápolis suelen ir personas asociadas generalmente a actos de vandalismo o a la violencia. Y bueno, la cuestión es que ahí también, en lo que al parecer fue un encuentro de barras, había muchachos argentinos, uruguayos, siempre están los que soliviantan, ¿no? Los que dan púa, los que generan, y bueno, como una suerte de remedio de lo que pasó en la Argentina, incluso haciendo alusión en los registros. Una copia, como una copia, me dio la sensación de una copia. Tal cual, Andrea. A ver si yo me equivoco. Tal cual. Me dio esa sensación cuando pasamos a ver esa información. Yo me puse a investigar, incluso cotejé, comparé los registros de video, y es increíble. Incluso una voz que se siente, vamos arriba pariente, Argentina nomás, palo y palo, dale como los rugbyers. Dios me libre. La cuestión es que, bueno, o sea, que había un jovencito también. Está muy enferma la sociedad. Está muy enferma juventud, la sociedad. ¿Qué pasa? ¿Qué está pasando? ¿No? ¿Qué nos está pasando? Algunos pueden decir, bueno, violencia, agresividad, situaciones delictivas hubo, hay y habrá siempre. La diferencia está que hoy por hoy todos disponemos de un dispositivo a través del cual podemos elevar a la palestra pública temas al debate, imágenes para que puedan ser valoradas. Y que todo queda grabado. Y a mí me llama la atención en esto del domingo pasado, que evidentemente no les importaba, que al revés, que quedara grabado, porque los chicos bien saben que esto queda grabado y se sube a las redes. Como una necesidad de notoriedad. Lo que pasa, y aquí vamos a adentrarnos en el plano psicológico, es que el espíritu de la patota, ¿no? Un poco Freud lo trabajó en su momento, cuando abordaba todo lo referente a las masas. Estos jóvenes asumen roles o desarrollan actividades que solos no lo harían. Lo que pasa que en la masificación, en el contexto del grupo, sienten como que pasan desapercibidos, anónimos podríamos decir, y aparte se sienten protegidos por la masa. Por lo tanto, pierden la perspectiva de que hay un otro. Queda cancelada toda la capacidad de valorar, de establecer relación de alteridad alguna. Se cancela toda posibilidad de empatizar con el otro. Claro, a mí, nos vamos a tener que ir a una pausa, pero me voy a ir con una pregunta que no quiero que me la contestes ahora, nos vamos a ir a la pausa. ¿Qué está pasando con el valor de la vida? ¿Te parece? Nos vamos con esa pregunta porque creo que es para retomar. Por ahí viene la historia. Hacemos una breve pausa y continuamos en esta columna Mano a Mano y sin diván, hoy tratando un tema de nuestro tiempo, la violencia que se instaura en nuestros días, analizando por qué está tan instaurada. Hacemos una breve pausa y continuamos aquí en Vivencias. Nuestras líneas de comunicación 091-864-797 SMS o WhatsApp. La clásica línea de la 30 2902-5642 y en Facebook Andrea Calvete. Vivencias. Llegó el tiempo de impermeabilizar y pintar los exteriores de casas y edificios. Nos especializamos en fachadas, medianeras, pozos de aire y azoteas. AIE, Arquitectura e Ingeniería de Edificios. 2709-1344. AIE, Presupuestos sin cargo. Somos la empresa líder en servicios de seguridad para todas las familias del Uruguay y seguimos sumando servicios para todos nuestros clientes. Ahora, desde nuestra estación central de monitoreo, te acompañamos en la entrada y salida de tu hogar o empresa. Conéctese usted también a Grupo Gama. 25 años junto a las familias del Uruguay. Con Grupo Gama te sentirás seguro. 28 444 333. Automecánica Romagre. Más de 40 años al servicio de su automóvil. Mecánica multimarcas. Suspensión, frenos, inyección electrónica, electricidad, alineación y balanceo,
Venta de neumáticos y baterías. Automecánica Romagre. Ramón Anador 3225 a metros de Lombú. 2481-4060. Pisos flotantes Cronotex. Tecnología alemana que ahorra casi un 50% en tiempo de colocación. La más variada gama de diseños y colores. Ideal para uso doméstico y comercial. Visítenos. Domingo Aramburú 1668 y nuestro nuevo Placacentro. Ruta Perimetral y Beloni. 2200-2068. ¿Pensó en maderas? Pensó en Gavicar. Nuestras líneas de comunicación 091-864-797. SMS o WhatsApp. La clásica línea de la 30 2902-5642. Y en Facebook, Andrea Calvete. Vivencias. Mano a mano y sin diván. La columna de Jorge Schneiderman en Vivencias. Continuamos con el licenciado Jorge Schneiderman en su columna Mano a Mano y sin diván, analizando qué está pasando con el tema de la violencia hoy en día. Y nos fuimos a la pausa, Jorge, con una pregunta: ¿qué está pasando con el valor de la vida? ¿Qué está pasando con el valor de la vida? ¿Qué está pasando con, justamente, con los valores, Andrea? ¿Qué está pasando con ese descaecimiento axiológico? ¿Qué está pasando con el respeto? ¿Qué está pasando con lo que decíamos recién, con la capacidad de ponernos en el lugar del otro? ¿Qué está pasando con la capacidad de establecer razonables, saludables relaciones de alteridad? ¿Qué pasa con esa trivialización de la violencia y la tribalización de la violencia? O sea, la trivialización porque se le resta importancia, como cuando hablábamos del bullying, dicen, son cosas de gurises o son peleas de pibes. Yo escuché realmente que estupefacto cuando de repente pibes que testigos de estos episodios en la Argentina decían, bueno, no nos metimos porque era una típica pelea de pibes. A todo esto uno de los implicados... Una típica pelea que terminó con la muerte de un chico. Ahora vamos a ver el tema del valor de la vida, hasta dónde están los límites, ¿no? Entonces uno de los implicados, uno de los perpetradores, más allá de no asumir en absoluto su responsabilidad, decía, y bueno, la vida nos jugó una mala pasada, dijo. Vos fijate, ¿no? ¿Qué concepción hay de la vida? Como que la vida es algo que pasa, no algo de lo cual uno es responsable. Es indignante. Y aparte decía, otro de los perpetradores decía, hablando así con total desparpajo, haciendo gala de una negación total de la realidad, decía, y una salida de la barra sin piñas no es una salida. Ahí tenemos la banalización, la trivialización de la violencia, ¿no? Y no solo de esta forma de violencia, hay microviolencias, hay otras actitudes violentistas que generan, o sea, desencadenan por efecto contagio toda esa atmósfera. A ver, eso que dijiste, me quiero detener acá. ¿Qué pasa? ¿Es contagiosa la violencia? Obviamente estamos ante un fenómeno que se reproduce. No te olvides que hoy por hoy las redes sociales, y acá, cuidado, no vamos a demonizar a las redes sociales. Claro. Evidentemente juegan un rol. La necesidad de cobrar notoriedad, de exposición, la capacidad de sentirse, de sobresalir por entre los demás, genera muchas veces la necesidad de incorporar hay factores, modelos identificatorios, la necesidad de integrar modelos de éxito o, digamos, la figura del individuo omnipotente, reducir el concepto de virilidad o de macho
al poder agarrar a trompadas a cualquiera, a someter a alguien a determinados castigos para demostrar quién es el que prima sobre quién. Y acá ya entramos con el tema que hemos tratado muchísimas veces del bullying. Acá esto tiene que ver con el bullying, concepto que deberíamos tomar justamente para continuar abordando el caso que pasó en la vecina orilla. Estos 10 rugbyers, y no quiero estigmatizar claro, simplemente a lo que significa ser un rugby. No, esto es un caso que sucedió con 10 personas, 10 jóvenes. Exactamente. Pero vamos a puntualizar que son estos 10 jóvenes. Exactamente. No tuvieron más subalterna idea para deslindar responsabilidades que inculpar a un jovencito, un estudiante, muchacho de familia trabajadora, que estudia, que trabaja, remero, procedente de Zárate, de la misma ciudad que estos delincuentes, y bueno, resulta que tiraron el nombre de él porque se había instalado en la jerga de esa barra la idea de que cada vez que sucedía algo en Zárate, el tema era inculpar, es decir, fue Pablo Ventura, que ese es el nombre del muchacho. La cuestión es que en determinado momento acude la policía a la casa, la madre no entiende nada, los padres quedan atónitos, le dicen que tienen que acompañarlos, y resulta que de buenas a primeras aparece acusado de haber sido el autor material de este hecho. Obviamente se desmorona este chiquilín, claro. Pasa 4 días, pero logran demostrar que él estaba a cientos de kilómetros del lugar y que estaba con sus padres, pero hablando literalmente y en criollo, se come terrible garrón, claro. Porque el costo emocional para este muchacho, que a su vez había sido víctima de bullying por parte de estos sujetos durante larguísimo tiempo, evidentemente genera toda una situación que nos interpela como sociedad. Ahora bien, algunos dicen la droga, otros dicen el alcohol, otros dicen, qué sé yo, la influencia negativa de determinados grupos de pertenencia y referencia que hacen una apología de la agresividad y la violencia. Pero antes de generar, antes de, digamos, definir culpas o atribuir responsabilidades a hechos en sí, veamos qué pasa del lado de quienes son responsables de encauzar. La culpa es también de esos padres que festejan, que celebran actos de violencia, esos padres que, qué sé yo, infringen una norma de tránsito y se ríen con el hijo, o cuando realizan alguna picardía que va más allá de lo que son las pautas, la lógica convivencial, podríamos decir, el transgresor, el padre compinche que celebra actos que lo elevan a la dimensión del guapo, ¿no? Esos padres que a los 8 años ya le dan un celular, esos padres, qué sé yo, que después no hacen un control más o menos importante de los vínculos de las redes sociales, esos padres que no saben dónde los hijos están, esos padres que pretenden sentirse más amigos que padres, y eso no es así. De un tiempo a esta parte, desde que el lugar del padre pasó a estar prácticamente acéfalo, en que la familia se ha disgregado, y acá no vamos a incurrir en conservadurismos ni nada por el estilo, ni aferrarnos a discursos conservadores. Acá es un tema de realidades concretas. La sociedad se equivocó en el momento en que se consideró que la mejor forma de generar sujetos libres, independientes, era prácticamente dejarlos librados, digamos, a su propia iniciativa, y ahí estribó el error, y creo que habría que hacer un mea culpa generalizado. Hace muchos años que el tema de los límites, ¿te acordás que fue algo que lo hablamos en otras columnas? Hubo como un vuelco así, que había que dejarlos libres, no había que poner limitaciones. Bueno, creo que todo eso se está reviendo,
Pero a todo lo que estás diciendo, Jorge, cabe señalar que hay muchos padres ausentes, que me parece que es a lo que tú te referías, exactamente, ¿no? Ausentes en tiempos de educación, ausentes a la hora de poner límites, ausentes a la hora de acompañarlos, a la hora de conversar, de hablar, de ver cuando son niños que están, porque era lo que yo te decía en la pausa, ¿no? No es cuestión de prohibir todo, es saber qué estás viendo y por qué les gusta jugar a videojuegos violentos, y hablar qué es el videojuego que estás jugando, por qué es un juego, pero la vida no es así. O sea, hablar con tu hijo, sentarte a dialogar. Exactamente, la transgresión de los límites. Jugar al fútbol, boxear, jugar al rugby, en sí, simbólicamente es una forma de dirimir pleitos, ¿no? Cuando hablamos de fútbol, claro, bueno, dejaron la vida en la cancha. El fútbol, el rugby, es una gran metáfora de la vida, ¿no? Y remeda un poco una batalla, como que hay, pero eso se empieza y termina ahí. Existen reglas que más o menos todos los deportes controlan reglas para que ese quantum de agresividad inmanente a la condición humana no aparezca. Por eso hay un árbitro, claro, pero también hay un director técnico, hay un coach. Sí, y hay reglas, hay que seguir, porque si no se salen del juego, cuando ¿no? se exacerba, cuando ese quantum, vamos a decir, pulsional, esa pulsión de muerte, hablando en términos psicoanalíticos, supera todo, es cuando se generan en el fuera de ese contexto lúdico, todo lo que después vemos como la eclosión de estos fenómenos de violencia. Pero aparte, la ausencia de los padres a la hora de imbuir a los chiquilines del sentido de la responsabilidad, el respeto por el otro, los valores. Por ejemplo, en las escuelas, por ejemplo, no hay un respeto. Yo recuerdo que hasta no hace mucho tiempo el recinto escolar, la institución educativa, era un lugar, vamos a decir, era el sancta sanctorum de cada sociedad, o sea, el epicentro de la cultura, de la formación. Había un respeto. Yo me acuerdo que en mi barrio había jornadas donde los vecinos iban a pintar, a lijar los bancos, a barnizar. Había un respeto, era casi podríamos decir que se rendía un culto, pero no solo a la institución escolar, al liceo, a la maestra, a los docentes. No se le atribuía la culpa al docente cuando el niño no registraba un rendimiento escolar adecuado. Hoy por hoy es al revés. No se habla con el maestro, se agrede al maestro, se saltea esa instancia. ¿Por qué? Porque es una forma también de darle curso a una actitud prescindente. No están con los hijos, no se detienen a ver dónde puede estar la falla, no asumen su responsabilidad. Por lo tanto, la culpa siempre es depositada en un otro. La maestra, por eso, ¿cuántos casos hemos visto de violencia hacia los maestros? Que vos has abordado en el momento de comentar las noticias. Decís, es terrible, ¿qué está pasando? Claro, con esto? sí. Entonces, no solo que tiene un efecto contagioso, sino que parecería algo así como estar naturalizándose, ¿no? Porque... Sí. De eso, mira, vamos a tener que hacer una breve pausa porque me parece que de distintas formas se está naturalizando la violencia y quizás nos vamos con esa pregunta porque se está naturalizando en los medios de comunicación, en las películas, en el cine, en las instituciones escolares, en las instituciones y en la vida misma, ¿no? Y creo que ahí tenemos que hacer hincapié por qué se está naturalizando, qué es lo que lleva a que la naturalicemos de esta forma, ¿no? Exactamente, y creo que tiene que ver con ese valor de la vida, que no le estamos dando el valor a la vida que tiene que tener, ¿no? Exactamente, no estamos justipreciándola. Claro. Bueno, hacemos una breve pausa y continuamos aquí. Tenemos muchísimos mensajes que vamos a empezar a abordar luego de la pausa. Sí. Mano a mano y sin diván. La columna de Jorge Schneiderman en Vivencias.
Y continuamos, Jorge, y tenemos varios mensajes, muchas preguntas por seguir contestando y analizar. Y vamos a seguir te voy a ir leyendo mensaje a mensaje porque el teléfono está que hierve. Y me dicen acá, nos dicen en realidad, dice, buenas tardes, dice, creo que las redes hacen que la gente hoy no muy bien de la cabeza copie y amplifique la violencia, nos dice Gonzalo de Positos. Gracias, Gonzalo. Muchas gracias. Las redes son justamente lo que las personas hacemos con ellas, ¿no? Claro. Y si están en manos de inescrupulosos, seguramente se le va a dar un mal uso. Un mal uso, y además esto de también la copia que se está generando, también que es parte de lo que dice, que se copia. La propagación, de la violencia, seguro, ¿no? Y se amplifica. Lo de Punta Fría, me dice, es una copia de los argentinos, como siempre copiamos lo malo y no lo bueno, nos dice Lourdes de Sayago, nos manda saludos. Sí. Lamentablemente, ojalá copiáramos lo bueno, que también hay gente que lo copia, pero bueno, en este caso no es el ejemplo. Dice, buenas tardes André y Jorge, muy interesante el tema de hoy, y dice, la falta de cultura, es decir, saber vivir con los otros en armonía es lo que está faltando. Lo que ustedes hacen en la radio es un ejemplo, y nos manda saludos Gabriela de Malvin. Muchas gracias, Gabriela, un gustazo. A mí me gustaría saber cuál es la razón de fondo de estas cosas, que es lo que estamos intentando ver hoy. Es la naturaleza humana. Felicitaciones por el programa, dice Carla de Canelones. A ver, Jorge, exactamente, creo que es la naturaleza humana, y está lo que nosotros estamos capacitados o dispuestos a hacer con esa naturaleza humana. Cuando no establecemos límites, no establecemos esos diques necesarios para que conductas inmanentes a la condición humana no afloren, ¿no? Claro. Pero antes me gustaría marcar una salvedad. Siguiendo mucho los medios, tanto nuestros como de los hermanos argentinos, hay que tener cuidado con el tema de la estigmatización. Claro. Hoy nosotros mencionamos a los rugbyers un poco porque es realmente la forma como se dio a conocer esta situación. Ahora hay que tener cuidado, porque estigmatizar al rugbyer o al deporte es muy peligroso. Claro. Nosotros, uno de los ejemplos de resiliencia, resistencia, hidalguía, pundonor más grande que dio la especie humana, surgió acá de un equipo de rugbyers, de Old Christians, ¿verdad? Claro. Los muchachos de los Andes demostraron que cuando hay valores, cuando se toma del espíritu del deporte lo mejor, cuando cada cual saca su mejor versión y funcionamos no como manada, no como patota, sino como grupo, podemos sacar lo mejor del ser humano. Y el deporte nos brinda esa capacidad de articular fuerzas, de trabajar, podríamos decir, nuestras potencialidades, nuestras capacidades, de manera tal de conseguir como resultado un bien común, ¿no? Por eso yo, no sé, insto un poco a quienes hoy por hoy dicen, sí, el tema es que el rugby, no, el rugby es lo que algunos hacen con él. Lo mismo que el fútbol. Y el fútbol también, decir, por lo que decía acá, teníamos un mensaje, lo que acaba de pasar hace poco tiempo, que mataron a un hincha de Nacional, y esto nos horroriza a todos, y no podemos decir que el fútbol entonces sea exactamente el causante. Ese muchacho que simplemente fue a ver un partido. Estaba celebrando con todo derecho, ganó su equipo, y un inescrupuloso, un asesino, soliviantado por grupos y patrocinado por delincuentes, propiamente dicho, dispuso que la vida de ese muchacho iba a terminar ahí. Ahí está el valor de la vida. En realidad disparó al barrer. Disparó al barrer, mató solo a ese, porque hubiera matado más igual. El valor de la vida para ese criminal era 10.000 pesos, que creo fue lo que le adjudicaron. Y unas tizas de pasta base o de droga. Hace 2 años ocurrió también de que se celebraba el aniversario de Peñarol en la plaza de Santa Lucía, y 15 individuos afiliados a Nacional, y acá no queremos estigmatizar, pero que en su momento no tuvieron
mejor idea que ir a patotear, pero fueron ya armados, partieron desde determinado lugar con la idea de ir y enfrentar, impedir que ese colectivo celebrara, salieron y le descerrajaron tiros a un chiquilín. Ahora, esto de las hinchadas, las barras bravas, no es solo en nuestro país, es a nivel mundial, Jorge. Es a nivel mundial, y aparte no responde solo a sectores, digamos, cuando también mataron a un hincha de Cerro, hace como 12 años, uno de los implicados era un docente liceal. Al final no se pudieron establecer claramente las culpas, pero estos hinchas de Nacional que fueron a Santa Lucía, muchos de los cuales cumplieron condenas en ventajosas condiciones de reclusión, podríamos decir, pero cumplieron. Muchos de ellos eran profesionales universitarios. ¿Qué quiere decir? Que la violencia no está instalada solamente en aquellas franjas donde la falta, lo económico, tiene que ver con un espíritu que ha invadido a nuestra sociedad. No puede ser que no veamos, no podamos ver un otro que vive, que tiene derecho a... Porque, a ver, yo siguiéndote lo que estás diciendo, el animal, por ejemplo, los animales tienen un instinto de violencia por la supervivencia. Exactamente. Ahora, nosotros somos animales, pero hemos sido educados, tenemos educación, controlamos nuestros impulsos, nuestros deseos. Parecería que estas personas no controlan nada. Y volviendo a lo que decíamos, no tienen valor por la vida, no importa la vida. No le dan valor a la vida. Y no importa el otro tampoco. El animal no mata por placer, yo creo que estamos... Mata por sobrevivir, o por comer, o por defenderse. Cuando los rotulamos de animales, le estamos faltando el respeto a los animales, porque el animal se defiende o procura alimento. O como ese imbécil también, que en su momento tiró una garrafa desde la tribuna, desde una tribuna del estadio, no importa de qué cuadro era, porque el tema acá no es Nacional ni Peñarol ni Nacional, no tiene nada que ver, es simplemente individuos que muchas veces son delincuentes, que disfrazados de hinchas van en busca de realizar sus negocios a nivel de la droga o simplemente de cerrajar sobre los otros sus frustraciones, sus miserias. Y hay que tener mucho cuidado con eso, ¿no? Y creo que el antídoto al que debemos apelar para evitar este tipo de situaciones debe ser la educación, pero no la educación curricular, no solamente lo que podamos impartir o hacer docentes o divulgadores culturales, sino desde las bases, restituirle a la sociedad, a la familia como bastión esencial, fundante y estructurante de todo el corpus de valores y principios que hacen que establezcamos una forma de vida, vamos a decir, dentro de parámetros del respeto, de los parámetros de la tolerancia, porque lo contrario a la intolerancia fundamentalmente es el poder convivir adecuadamente, respetando normas de convivencia que hacen precisamente al orden mínimo necesario para que cada cual pueda desarrollar su proyecto de vida, Andrea. Jorge, te escucho atentamente, pero tengo muchísimas más preguntas para hacerte porque estamos avasallados por la televisión, por el cine, por los medios, donde la violencia vende. Y quiero que nos detengamos en esto porque es algo que realmente vende más una noticia violenta en la que hay sangre, en la que en una película, una serie. ¿Por qué? ¿Por qué? A ver, si te parece lo analizamos porque es muy importante y creo que es parte también de lo que hoy tenemos que analizar desde la educación, como bien decís, desde las bases, desde la familia. Exactamente. Hacemos una breve pausa y continuamos aquí con el licenciado Jorge Schneiderman en su columna Mano a Mano y sin diván, tratando el tema de la violencia. Mano a Mano y sin diván.
La columna de Jorge Schneiderman en Vivencias. Continuamos aquí con el licenciado Jorge Schneiderman y tenemos varios mensajes, y acá un oyente a través de las redes nos dice que a través de las redes muchos se creen, nos dice José, los dueños de la verdad, ¿no? También pasa un poquito de eso, de exacerbación. Tal cual, la violencia no tiene bandería política, no tiene religión, no tiene club de fútbol, no tiene filosofía, no tiene nada. La filosofía del violento es la violencia, la destrucción como norte existencial, ¿no? Como fin último de su existencia, simplemente negar el derecho al otro, a la existencia, banalizar la vida a tal punto de no medir consecuencias. Ahora, ¿dónde se funda? ¿Dónde se genera todo esto? Eso es importante saberlo, o al menos intentar ver, a ver, ¿dónde obviamente, arranca? A ver, adjudicarle solamente a las redes sería un reduccionismo muy barato e inconducente. Las redes sociales son un agente vehiculizador, pero en la familia, como decíamos hoy, debería estipularse claramente, debería arbitrarse dentro de la flexibilidad lógica el uso y abuso de eso, pero a su vez la familia en sí como marco referencial, la familia como grupo de pertenencia y referencia, más precisamente, hay que controlar las microviolencias que se generan. Desde darle una patada a la tele si nos meten un gol en un partido, el agarrarse con la mascota ante una situación cualquiera, el demostrarle a un hijo cuando se va a hacer un trámite que está bueno colarse, que no importa, el garronío, la picardía, la viveza criolla, tantas veces aplaudida, y a veces decimos nuestra como algo que nos dignifica, la garra charrúa malentendida, la piña artera, el glorificar a esos jugadores que eran guapos y se le han hecho canciones porque le tiraban tierra en los ojos a los contrincantes y así le metíamos el gol y le ganábamos la final, de este y del otro lado del charco. Claro, y de alguna manera estos ejemplos se van instaurando en muchos niños que después lo toman como una actitud de vida. Se van instalando. Yo recuerdo, ¿te acordás en la época de Titanes en el Ring? Claro. La época de Titanes en el Ring, eso marcó un punto de inflexión, los años 60, 70, los recreos pasaban a ser algo así como cuadriláteros, los patios, y donde se remedaba, se trataba de, en el como si, en el juego, realizar las destrezas de los personajes, que si bien por ahí no era nada más, nada menos que un emprendimiento comercial, valiéndose un poco de lo que era la infancia y los adolescentes como target para poder obtener pingües ganancias de ello, bueno, eso generaba, instalaba también una forma violenta de, digamos, relacionamiento. Entonces, las películas
Eso, nos fuimos a la pausa con las películas que se ven, las series. Las series. La comunicación en los medios. La comunicación en los medios, y ojo, hay series maravillosas. Claro. Hoy por hoy, qué sé yo, hablar de Netflix, decimos, bueno, nos acerca documentales maravillosos, nos acerca... Y series maravillosas también. Y series maravillosas que son sumamente ilustrativas, educativas. La tele es un agente maravilloso, pero existe algo que se llama control remoto, pero existe algo anterior y superior, que es una actitud responsable por parte de los padres, al momento de definir en tiempo, el tiempo de exposición de los chiquilines frente a las pantallas, y sin cercenar la libertad del niño a elegir, ¿sí? Marcar ciertos límites cuando el niño no está aún capacitado para discernir entre aquello que es positivo y aquello que puede incidir negativamente en la construcción de sus modelos de relacionamiento. Claro, y en estos modelos de relacionamiento, estos modelos que los niños... Yo me pregunto, Jorge, cuando vemos estas noticias y vemos estos asesinos o estos delincuentes que perpetúan violencia, y estamos hartos de leer hechos de este tipo, y me pongo en el lugar y pienso, ¿qué modelo de familia tuvieron? Quizás el padre destrataba a la madre o viceversa, y vivieron en situaciones de familiares de estrato, o fueron destratados también, ¿no? Exactamente. Me pongo a pensar estas preguntas que creo que nos hacemos todos. ¿Qué modelos tuvieron en su familia? La violencia como forma de comunicación, la aquiescencia también muchas veces, o la reproducción de modelos incorporados. No nos olvidemos que a lo largo de generaciones ha habido modelos de relacionamiento donde por ahí la violencia, o de repente aquello de que la letra con sangre entra, o a los golpes se va haciendo el hombre, y vamos arriba, y uno va cascoteándose en la vida, y bueno, palo y palo con esto, palo y palo con lo otro. Se van internalizando modelos de acción e interacción que están... Modelos violentos. Exactamente, lamentablemente asociados a todo eso, como en el deporte, cuando uno va a ver, no sé, los partidos de divisiones formativas, y vos ves que los padres desde el costado de la cancha, matalo, bajalo, reventalo. Sí, es maravilloso, es como para analizar esto en otro programa, los equipos de baby fútbol. Es terrible. Si haces un análisis psicológico o incluso semiótico... Que tampoco está bueno generalizar, Por supuesto que no. Pero hay casos que realmente espeluznan. Ahí vamos justamente al tema del sentido de las proporciones, porque el baby fútbol, bien entendido, moviliza alrededor de 60.000 personas, entre niños, padres, trabajadores, educadores, y es un integrador social por excelencia. Maravilloso, y decir que esas 60.000 personas están actuando mal, no. O como estigmatizar a los hinchas de Peñarol o de Nacional, no. Hay individuos que de repente utilizan como subterfugio para poder canalizar su violencia o su frustración, exactamente, o su actitud criminal, se parapetan detrás de camisetas que no tienen nada que ver, porque el 99,99% de los hinchas de Peñarol, de Nacional, de Boca y de River simplemente van detrás de una pasión, y más allá de los exabruptos de repente circunstanciales o de las broncas, no son personas que van a ir a infligirle a una persona un castigo o a procurar matarlo por eso. Creo, Andrea, que todo esto debe marcar un punto de inflexión, debe interpelarnos como sociedad, porque estamos en una situación de
alerta amarillo, podríamos decir, claro, ¿no? Claro que sí. Creo que antes de que la sangre llegue al río y vaya al término, ¿no? Sí, y ya ha llegado al río, porque ya ha cobrado varias vidas. Exacto. Y creo que en la medida que se cobran vidas, Jorge, exactamente, la sangre ha llegado al río. Exactamente. Incluso hay que tratar de estos temas, no incurrir, lo hablábamos hace un rato, no incurrir en esa falaz actitud de no hablar, como cuando cuando se trataba el suicidio como algo que mejor soslayarlo, o mejor para no que no sea contagioso, verlo tangencialmente, y no es así. Ya hablamos en su momento que lo inherente al suicidio hay que hablarlo y mucho, hay que tener hay que establecer políticas de prevención, y bueno, la mejor prevención en estos casos es sin duda la educación. Claro. La educación en todas sus expresiones, ¿verdad? O sea, educar se educa a través de las acciones que yo realizo en la calle. Por ejemplo, ahora cuando yo vuelva para mi casa, esperar que cambie la luz para poder cruzar y no largarme así nomás, prescindiendo de lo que pasa a mi alrededor. Bueno, en el tránsito es otro de los lugares donde la violencia está también instaurada, Jorge. Si nos ponemos a analizar nada más en una esquina y ver lo que pasa en el tránsito, ¿qué te parece? Tendríamos para hablar no sé cuántos programas, Jorge, pero se nos fueron los minutos. Y como todos los martes, un placer. Igualmente, un placer poder abordar temas que son de interés para toda la sociedad, y no solo desde tu punto de vista, también el abordaje psicológico, que es tan importante para entender estos problemas, ¿no? Exactamente. Educar para prevenir y establecer definitivamente relaciones de alteridad que nos favorezcan como sociedad, y que nos permita de una forma u otra tener la libertad de desarrollar nuestro proyecto de vida sin tener que estar sorteando como escollo, a mi consideración evitable, este tipo de situaciones tan luctuosas, ¿no? No es posible que uno salga a la calle más pendiente de las situaciones que a uno se le pueden presentar desde este punto de vista, que de lo que uno realmente tiene para hacer. La gente prácticamente se está retrayendo, hay una actitud, vamos a decir, de aislamiento muchas veces. La gente no quiere ir al fútbol, la gente no quiere ir al básquet, la gente teme salir por las noches a caminar. ¿Por qué? Para evitar, estableciendo conductas evitativas, para evitar justamente exponerse a estas cosas que hoy por hoy se tornan tan peligrosas como impredecibles. Así que bueno, el llamado es a la reflexión. Convoquemos nada más ni nada menos que a esa interpelación impostergable como sociedad, y como digamos, como forma, como actitud precautoria que debemos asumir todos, desde el ciudadano más encumbrado o desde el más alto dignatario hasta el más simple de los ciudadanos de a pie. Gracias, Jorge. Como todos los martes, nos encontramos el próximo martes. Un placer, será un como gustazo, todos los muchas martes. Gracias. Muchas gracias, Chao, muchas gracias. Hacemos una breve pausa y continuamos aquí en Vivencias. Vivencias.